Buenas tardes, ¿cómo están? ¿De qué vamos a hablar esta horita? Míreme a los ojos. De la implementación de las NIF. Pero quiero hacerles una precisión. Yo creo que ustedes no aplican NIF. Creo que la mayoría de ustedes aplican NIF. ¿Qué aplican? NIF. ¿Qué traduce NIF? Les voy a pedir un favor, sean cuidadosos con sus respuestas, de ellas depende mi estado del ánimo el resto de la tarde. Soy depresivo, hoy no tengo muy ok ni estar bien. Repito, les voy a pedir un favor, por lo menos por esta horita, cero celular, ¿listo? Ni iPad, nada, cero celular. Entonces, pregunta, ustedes no aplican NIF y creo que tampoco aplican NIF para las pymes. Yo creo que ustedes aplican NIF, es decir, NIF. ¿Por qué aplican NIF? ¿Quién me puede explicar, por favor? ¿Hay abogados entre nosotros o todos somos gente de bien? Yo soy abogado. Yo soy también abogado. Muy bien, listo. Entonces pregunto, ¿por qué en Colombia no aplicamos NIF ni NIF PYME, sino aplicamos NIF? Para darles paso a sus preguntas. Es lo primero que quiero saber. ¿Algún contador entre nosotros? Listo. ¿Por qué en Colombia aplicamos NIF y no NIF? Cede el turno. Muy bien. Muy bien. Vamos a explicarlo rápido. Bueno, si estuviéramos en otro país que no fuera Colombia, las entidades del grupo número 1 aplicarían este libro que se llama Las NIF plenas o completas. Aquí falta otro tomo, la parte B. Sumados son unos 3.800 páginas de una profundidad y un poder somnífero contundente. Quienes han intentado leer este libro saben que al tercer párrafo Morfeo nos gana la partida. Si fueran grupo número ¿qué? 1, que ustedes la mayoría no lo son. Si usted estuviera en otro país y fuera grupo número 2, el estándar que le invitarían a aplicar es la NIF para las pymes, que es una simplificación de ese modelo internacional. En Colombia, ¿qué decidimos hacer? Lo siguiente. En Colombia dijimos que las entidades del grupo número 2. ¿Cómo hacemos para saber que una entidad es del grupo 2? Nombre, por favor. Julio, pero apréndelo de esta manera, Julio. Cuando le preguntan cómo hace para que una entidad saber si es del grupo número ¿qué? 2, usted diga, porque no es del 1 y tampoco del 3. ¿Cómo hace para saber que una entidad es del grupo 2? Listo. Es decir, ustedes no son empresas grandes que coticen en un mercado público de valores, ni son sector financiero, excúsenme, pero tampoco son microempresas. Es decir, que quedan en la mitad catalogados como grupo número, díganmelo, 2. Si estuvieran en otro país, aplicarían este libro que se llama ¿cómo? NIF para las pymes. ¿Qué hicimos en Colombia? Mediante el decreto 3022, anotémoslo por favor porque después se nos olvida, mediante el decreto ¿qué? 3022 del año 2013, el gobierno nacional tomó este libro e hizo seleccionar, copiar, pegar. Es decir, que copiamos la NIF para las pymes, pero posteriormente han ocurrido eventos como los siguientes. Voy a poner un ejemplo. En el sector solidario, los aportes de los asociados en Colombia se contabilizan como patrimonio de la entidad. ¿Estamos de acuerdo? En norma internacional hay que hacer una pregunta. Si esos aportes algún día ¿va a tomar alguna foto? Pero por favor que quede así, no más. Mire la foto. Listo, si no después queda uno. Listo, muy bien. Continúo. Si estuviéramos en Colombia, los aportes que hacen los asociados a esas entidades cooperativas o fondos de empleados, etcétera, si estuviéramos en Colombia se contabilizarían como patrimonio. Si estuviéramos en NIF Pymes, esos aportes habría que preguntar. Si al final de esta historia el asociado o cooperado se puede llevar parte de sus aportes, esa porción se llama porción rescatable y se consideraría un pasivo. O sea que
¿Qué le va a pasar a esas entidades aplicando la NIF para pymes? Que su patrimonio se va a disminuir y su patrimonio se va a aumentar. Su pasivo, escúchenme. ¿Qué dijimos en Colombia? Que nosotros aplicábamos la NIF para las pymes, excepto la contabilidad de los aportes en el sector solidario. Y como esa excepción, hemos empezado a adoptar bastantes salvaguardas. O sea que en Colombia realmente, ¿qué estamos aplicando? La NIF para las pymes menos las salvaguardas que el gobierno nacional empezó a adoptar. Y a eso es lo que en Colombia le hemos llamado norma de información financiera. Es decir, que nosotros no aplicamos realmente la NIF para las pymes, sino que aplicamos la NIF, norma de información colombiana, que es tomar ese libro anaranjado, míreme aquí a los ojos por favor a mí, es tomar ese libro anaranjado y restarle las salvaguardas que Colombia está adoptando. ¿Hasta ahí vamos bien? Preguntas. Arranquemos ahora sí con las preguntas. Paula Andrea, ¿no? Simplemente porque, o sea, la información, muchos contadores, según las normas, el software, hablas de la NIF, y es primera vez que vengo que no son las NIF, sino las NIF. Entonces queda uno como que la información es... Nombre, padre. Carlos. Excelente nombre, yo sí lo vi diferente. Yo también me llamo Carlos. Padre, resulta lo siguiente. Digamos que en Colombia el regulador contable no es el IASB que está en Inglaterra. El regulador contable en Colombia son los ministerios de Hacienda y de Comercio conjuntamente. Y ellos definieron que en Colombia lo que vamos a aplicar son normas de información financiera. Si estamos en el grupo número 1, las normas de información financiera son las NIF, excepto las salvaguardas que Colombia tome. Le pongo un ejemplo. Colombia en el sector financiero dijo que el enfoque para hacer la provisión de cartera era el enfoque de pérdida esperada, mientras que en las NIF es el enfoque de pérdida incurrida. Luego ahí un contador colombiano que vaya a un cóctel de contadores internacionales y le pregunten, ¿tú ya estás en NIF? Él tendrá que decir casi, 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 excepto por el enfoque de la... Y muchos países lo han hecho así. Muchos países adoptan el estándar, pero dejan unas salvaguardas. ¿Vamos bien? Entonces en Colombia realmente lo que aplicamos son NIF para cada grupo en particular. Paula Andrea, ¿estamos listos? Buenas tardes. Esas son las preguntas que recibimos por escrito. De todas maneras, si alguien tiene una pregunta, no hay ningún problema, puede levantar la mano. Básicamente las preguntas están contextualizadas en dos temas. Una que se centra como en los criterios o en los principios que yo debo tener en cuenta para poder empezar el proceso de implementación. Y casi todas las otras preguntas se concentran en la parte de la valoración o en lo que tiene que ver con los activos de las entidades que tienen que ver con la Iglesia Católica. La primera pregunta dice, buenas tardes, de una forma concreta nos podría aclarar las parroquias pequeñas como las rurales, ¿qué debían tener como mínimo para cumplir con las NIF, partiendo que hay una contabilidad de caja? En Colombia nuestra contabilidad es regulada y es regulada por el gobierno. En otros países la contabilidad no la regula el gobierno, sino la regula la misma profesión contable. O sea, son los contadores los que emiten normas contables. En Colombia no lo quisimos así. La ley 1314 de 2009, para ser concretos, la ley 1314 de 2009 señaló en su artículo 2 el ámbito de aplicación, es decir, a quiénes les aplicaba la ley y a quiénes no. Cuando dijo a quiénes, dijo a todos los obligados a llevar contabilidad, a todos. ¿A quiénes?
lenguaje absoluto de las señoras, todo, nada, siempre y nunca. Todo me toca a mí, usted no hace nada, yo siempre y usted nunca. ¿A quiénes les tocó llevar contabilidad? A todos, a todos. Y dijo la ley sabiamente, en un parágrafo, dijo: y quienes no estén obligados a llevar contabilidad, pero pretendan hacerla valer como prueba, por ejemplo en un proceso tributario, tienen que llevar contabilidad en debida forma. La contabilidad a partir de la ley 1314-2009 es la norma internacional. Conclusión: ¿qué debería tener esa parroquia, grande, mediana o pequeña? Lo que cualquier entidad obligada a llevar, contabilidad. Entonces, para ustedes que son grupo número 2, el 1 de enero de 2015 por la mañana debieron preparar un estado de situación financiera de apertura ESFA, que en ese momento no tuvo efectos legales, en ese momento, pero deberían tenerlo, porque ese era el punto de partida para hacer contabilidad internacional. Entonces, primer tema que deberían tener listo, ESFA. Segundo, al 31 de diciembre de 2015 deben preparar un juego de estados financieros bajo norma internacional que todavía no es oficial, porque el oficial todavía es el colombiano. Ese juego se utiliza con propósitos comparativos, pero se requiere. Y continúo, el 31 de diciembre de 2016, por primera vez presentarán un juego de estados financieros norma internacional al que acompañarán del juego de estados a 31 de diciembre de 2015 y del ESFA. O sea que concretamente deberían tener ¿qué elementos? 3. Y por último, no lo dice la norma, pero se sobreentiende, deben tener políticas contables. De suyo, no lo dice la norma expresamente, pero de suyo se sabe que deben existir, porque para poder construir esos estados financieros se requirieron previamente unas políticas contables. ¿Listo? Sigamos. De pronto voy a complementar un poquito lo que nos menciona el doctor Carlos. Para las parroquias, por más pequeñas que sean, realmente así apliquen contabilidad de caja. Es claro que la repercusión se ve claramente es en el tema de ingresos y de gastos, pero en el tema de activos y pasivos, la contabilidad de caja, digamos que no afecta significativamente para la obligación de tener que implementar norma internacional NIF, y por lo tanto las políticas que tienen que ver con esos dos temas. Entonces era procedente haber hecho el diagnóstico, haber estructurado las políticas, estar preparándose o haber preparado ya el ESFA y tener la contabilidad bajo norma internacional en el 2015 para hacer ya el balance definitivo en el 2016. La única excepción que yo conozca en normas internacionales para hacer contabilidad de caja la tienen los municipios o los departamentos o la nación que sean titulares de impuestos. Me explico. ¿Cuándo se causa el impuesto predial? ¿Cuándo surge la obligación de impuesto para pagar impuesto predial? 1 de enero de cada año. Muy bien. El secretario de Hacienda del Distrito de Bogotá no está el 1 de enero a las 7:30 de la mañana haciendo débito, rentas por cobrar, crédito, ingresos tributarios. No. Esos ingresos solo se causan cuando el contribuyente paga el impuesto. En ese momento se genera un ingreso tributario. Esa es la única excepción que conozco permitida en la norma internacional para contabilidad de caja. Bueno, dice, buenas tardes. Un segundo, que allí levantaron la mano. Gilberto Rueda. Estamos hablando de que un supuesto de que todas las parroquias son del grupo 2 y resulta que hay del grupo 3 también, porque muy seguramente esa parroquia rural no tiene ni los activos, ni los empleados, ni cumple los 3 requisitos para estar en el grupo 2. Entonces, las condiciones siguen siendo las mismas, pero los plazos diferentes. También me lo sé con grupo 3. Digamos que, ¿quiénes están en grupo 2? Espectacular. Muy bien.
A las entidades del grupo 1 y del grupo 3 les dieron un año menos de plazo. Al grupo 2 se le dio un año más. Ahora, en el grupo 3 la contabilidad sigue con base de causación. Pero solo un comentario. Si esa información financiera es agregada, quiero decir consolidada, ¿cierto?, por otra instancia superior, se sugeriría que las instancias menores tengan la misma contabilidad que la instancia superior, porque entonces van a quedar con dos modelos contables diferentes y van a quedar con dos cronogramas diferentes. Y eso le va a generar dificultades a quien agrega o consolida la información. Paula Andrea. Bueno, dice, ¿nos puede aclarar qué pautas preliminares se deben tener en cuenta para el complemento de las políticas contables, como lo son los manuales de funciones y los manuales de procedimientos por departamentos? Esto para las diócesis y las arquidiócesis. No, yo quiero hacer una claridad y es la siguiente. Se ha confundido la política administrativa con la política contable. Voy a poner un ejemplo. El contador no tiene nada que decir respecto de los plazos que se le dan a los clientes para que paguen las cuentas por cobrar. Y el contador nada tiene que decir si yo otorgo descuentos pronto pago en las ventas que hago. Y el contador nada tiene que señalar. ¿Voy bien hasta ahí? Es decir, esa es una política administrativa. ¿Qué le corresponde al contador en el manual de política contable? Le corresponde establecer cuál es el tratamiento contable, débito, crédito, de las diferentes decisiones administrativas. Voy a poner un ejemplo. Yo vendo bienes, en el caso de ustedes, publicaciones, he visto que venden productos agrícolas, en fin. Ustedes cuando venden otorgan descuento financiero. Voy a hacer la suposición. El contador de lo que se debe encargar es de decir cómo se contabiliza una venta cuando no hay descuento financiero y cómo se contabiliza la venta cuando sí hay descuento financiero. Pero al contador no le corresponde establecer ni los montos ni los plazos, porque esa es una política de corte administrativo. ¿Estamos claros? O sea que cuando me involucran en las políticas contables, el manual de funciones, yo creo que hay una confusión con el foco de lo que se está persiguiendo. Debemos concentrarnos estrictamente en la política contable. ¿Y la política contable qué debe contener? ¿Cómo reconozco, es decir, cómo registro? ¿Cómo mido el día 1, que se llama medición inicial? ¿Y cómo mido posteriormente? Y por último, ¿cómo voy a revelar el hecho económico? Pero más allá de eso, creo que el manual de políticas no debe convertirse en... Entonces mira la pregunta. ¿Cuál es el objetivo de que el manual de política esté hecho con los administradores? La siguiente razón. Ojo lo que va a ocurrir en este momento. Contadores, quiero que lo digan fuerte al unísono. ¿A cuántos años se deprecia un vehículo? ¡Fuerte! Díganlo fuerte. 5, y una máquina, y un edificio. ¿Y en dónde dice eso? No, en el decreto 2649, no. No hay una norma contable que diga eso. Esos años de vida útil que son, díganoslo otra vez, 5, 10 y 20, están en el estatuto tributario. ¿Voy bien? Entonces mi punto es el siguiente. Alguien que no sea contador, por favor, un no contador. Padre, ¿cuántos años en la vida real puede durar un vehículo? No más es que depende de quién lo maneje, pero digamos, no, o sea, un vehículo normalmente. No, puede durar 10 años. ¿10? Yo soy santanderiano, bueno. En Santander juramos que dura 5 años y lo depreciamos a 5 años. Por eso en los balances de las entidades de Santander hay activos totalmente depreciados que todavía van a seguir generando beneficios. ¿Qué ocurrió? Que le inscribimos o asignamos una vida útil fiscal cuando debe haber sido contable. Mi pregunta es, míreme aquí todo el tiempo por favor, mi pregunta es, ¿un contador no sabe pegar un ladrillo? ¿Quién tiene que definir la vida útil de un inmueble?
Pues el técnico que corresponde, el señor del avalúo. ¿Y quién dice cuánto dura una máquina? ¿Quién? Pues allá el que la fabricó, el técnico. Tengo un proceso jurídico en mi contra. ¿Qué tiene que decir el contador ahí? Nada. Eso le corresponde al proceso jurídico o al abogado. Tengo unos intangibles, es decir, el contador no va a determinar esas estimaciones como vida útil, valor de salvamento, no, eso le corresponde al área técnica. Otro ejemplo, tengo provisión de cartera. ¿Qué tiene que decir el contador en la provisión de cartera? Nada. El área encargada de la cartera tiene que establecer cuándo le pagan, si le van a pagar, si va a firmar acuerdos de pago, si le van a otorgar garantías, pero eso no le corresponde al contador. Por eso cuando hacemos el manual de políticas contables, invitamos a los otros procesos y áreas a que nos apoyen en la definición de esas políticas. Esa es la razón. Paula Andrea. Bueno, ya se vienen como las preguntas que tienen que ver relacionadas con los activos. No sé si alguien tiene preguntas acerca de que no sean ya de activos, de pasivos, de temas, sino más bien de principios. Y es que la respuesta que le dio Carlos es que la información de las parroquias no las consolida la diócesis, son entes distintos. Yo dije en el evento. Muy bien, Gracias. padre. Ok, padre. Ajá, es que... Doctor, en todo este proceso, Carlos, en todo este proceso de implementación, de construcción de políticas, yo he escuchado de que se habla de doble contabilidad. Tengo entendido que la SNIF es para reporte. Entonces, ¿qué tiene que decir usted allí de los que dicen que doble contabilidad? Entonces, que es un ejercicio mayor para las empresas, que ni siquiera las grandes multinacionales lo hacen, y que es un ejercicio mayor para nosotros, pequeñas y medianas empresas, que manejemos doble contabilidad. Vamos a aclarar el punto. ¿Qué hubiera sido lo ideal? Lo ideal es, voy a quedarme con el grupo 2, bueno. Lo ideal es que, miren a mí todo el tiempo. Lo ideal es que el 31 de diciembre de 2015, por la noche, se hubiera acabado la contabilidad local y el 1 de enero de 2016, por la mañana, hubiera iniciado la norma internacional. Eso hubiera sido lo ideal. ¿Voy bien hasta ahí? ¿Qué ocurrió en Colombia? La DIAN reflexionó de la siguiente manera. ¿A alguno de ustedes le ha tocado hacer una declaración tributaria, renta, en fin? Entonces la DIAN pensó de la siguiente forma. Hoy cuando un contador hace las declaraciones tributarias, díganme, avísele, dígale que a las 2:30, a las 3, avísele que a las 3, por favor. Avísele, dígale a las 3 me conecto. Venga, se lo administro, padre. Venga, se lo administro. Me recuerda que lo tengo. Si no, yo más tarde llego al apartamento. Ay, no traiga más celulares. En cada conferencia un celular diferente. Los necesito concentrados, por favor. Tenemos un ratico muy corto. Los necesito súper concentrados conmigo. Mírenme acá. Quien ha hecho declaraciones tributarias, les hago la pregunta. ¿En qué porcentaje tomo prestado de la contabilidad colombiana para hacer declaraciones tributarias? Medios magnéticos, IVA, ICA, CREER. ¿En qué porcentaje? Bueno, sería exagerado decir que 100%, pero en más del 90% las declaraciones tributarias se alimentan de la contabilidad colombiana. Cuando llegó la moda de las NIF, entonces la DIAN dijo, ¿qué le va a pasar al recaudo tributario? Aumenta, disminuye, se queda igual. Cuando los contadores ya no me utilicen la contabilidad colombiana para hacer impuestos, sino empiecen a utilizarme las NIF, pues la DIAN no sabía el impacto. Entonces la DIAN pues tenía temor, todavía hoy no sabe. Entonces la DIAN dijo, vamos a dar un plazo de 4 años. Anotémoslo, por favor. Artículo 165 de la ley 1607 de 2012. ¿Artículo qué? 165 de la ley 1607 de 2.012. Ese artículo es el culpable de que en Colombia vayamos a tener, yo no digo doble contabilidad, yo digo 2 registros contables simultáneos. Vuelvo a mi ejemplo, atención acá. Si yo tengo un vehículo que, atención por favor,
Si tengo un vehículo que voy a depreciar, si es para la declaración de impuestos, ¿a cuántos años se va a depreciar? A 5. Y eso dirá el registro contable, el registro tributario. Pero si yo lo voy a depreciar ya con una vida útil 10 años, 15 años, un edificio puede durar 100 años, ya el registro contable es otro. El primer registro alimenta las declaraciones tributarias y el segundo registro alimenta los estados financieros. ¿Durante cuántos años? 2016, 17, 18 e inclusive 19. ¿Qué va a pasar en el 2019? La DIAN ya habrá hecho sus estudios y eventualmente propondrá las reformas que se requieran. Sin embargo, mañana en el espacio que tenemos al temprano, les voy a hablar de qué está pensando la comisión de expertos respecto del efecto de las NIF en la tributación colombiana. Pero eso lo dejamos para mañana. Pero esa es la razón. Ahora, no es técnico decir doble contabilidad, porque el gobierno vía decreto reglamentario dijo que iban a tener ¿cuántos registros contables simultáneos? 2. ¿Durante cuántos años? Muy bien, dijo Juan Ricardo Ortega cuando fue a la DIAN. Creo que al menos serán 4 años. Paula Andrea, una pregunta. Por lo menos para, digamos, a 31 de diciembre los libros oficiales estarán con 2649, ¿cierto? A diciembre del 2015. En Colombia existe algo que en otros países no, y es los libros oficiales. Los libros oficiales son el medio probatorio de la contabilidad. ¿Hasta ahí bien? Hasta el 31 de diciembre de 2015, por la noche, la contabilidad oficial es la colombiana. Por lo tanto, los libros oficiales deben contener ese cierre contable colombiano. Pero el 1 de enero de 2016, la contabilidad inicial es la norma internacional. Si yo imprimiera unos libros oficiales del 31 de diciembre de 2015 y después inmediatamente imprimiera los del 1 de enero de 2016, no coincidirían. ¿Estamos de acuerdo? No coincidirían. El Consejo Técnico de la Contabilidad Pública recomendó que debe hacerse un comprobante contable el 1 de enero de 2016 por la mañana, para que el efecto patrimonial de la conversión quede contenido en esa fecha. ¿Cuál fecha, padre? 1 de enero de 2016. Nombre, por favor. Giner, me comprometo a que le hago llegar a Paula Andrea el concepto del Consejo Técnico para que ustedes lo revisen. ¿Listo? Le veo esa sensación de que usted quiere que sean las 8 de la noche para estar leyendo el concepto. Es evidente. Usted nos dice que no son las NIF, pero nos está diciendo que es la norma internacional. ¿O es la norma de información o la internacional? Le insisto, en Colombia las normas de información financiera son las siguientes. Para el grupo 1, las NIF menos las salvaguardas. Para el grupo 2, la NIF para las pymes menos las salvaguardas. Para el grupo 3, la contabilidad para microempresas. Sí, porque a veces me referiré a la NIC 10 y a veces diré la sección. Entonces, si quiere que seamos más precisos, todo el tiempo diré norma internacional, norma de información financiera. Pero ustedes deben entender que en el grupo 2 es la NIF para pymes menos salvaguardas. NIF, listo, muy bien. ¿Estamos bien? Los escucho. ¿Preguntas? Es que para algunos asesores dicen que no es necesario para las NIF, norma de información financiera, llevar registro, que por ser una contabilidad de reporte, entonces que lo que ellos recomiendan es que a 31 de diciembre usted haga todos los ajustes de todo el año y haga una hoja de trabajo donde concilie prácticamente. Entonces, ¿usted qué opina al respecto? A ver, vamos despacio. La afirmación de que las NIF son para reporte de información es cierta. Voy a poner un ejemplo. En Colombia, si yo tengo ganado para la venta, ¿en qué grupo contable lo tengo registrado? En Colombia.
no cuenta contable, grupo contable, 2 dígitos. No clase contable, 1 dígito, no, 2 dígitos. Inventario, si yo en Colombia tengo ganado para la venta, ¿en dónde me figuran mis estados financieros? Mírame aquí que te estoy respondiendo toda la pregunta. Inventarios, muy bien. En norma internacional, el ganado para la venta también es un activo, también. Solo que ya no se clasifica como un inventario, sino se llama activo biológico. Entonces, muchas entidades que hicieron en su catálogo de cuenta, norma de información financiera, crearon una categoría que se llama activos biológicos. Y lo que antes trataban como inventario ganado para la venta, ahora lo tratan como activo biológico. Cuando ellos le den clic al reporte del balance, el balance automáticamente toma esa cuenta y la presenta como un activo biológico. ¿Hasta ahí voy bien? Otras entidades dijeron, no, yo no voy a cambiar mi catálogo de cuentas. En mi catálogo de cuentas que está dentro del software, ese ganado para la venta se sigue llamando como inventario. Pero cuando ellos emiten su estado financiero, crean allá solo para efectos de presentación una categoría que se llama activos biológicos, internamente parametrizan para que conecte con las cuentas de inventarios. Fíjense que yo la contabilidad a nivel de documento fuente no la estoy haciendo con el nombre activo biológico, lo hago con el nombre, pero para efectos de presentación lo llamo activo biológico. Primera parte de la respuesta. Segunda parte, no les sugiero que sigan llevando contabilidad a la colombiana y que periódicamente hagan conversión de estados financieros, porque eso les va a resultar bastante desgastante. ¿En qué transición estamos? ¿De cuántos años? 4. Lo ideal es que usted al final de toda esta transición, a nivel de documento fuente, tenga la contabilidad norma internacional. Al final termina siendo todo muy transparente. ¿Por qué? Yo no voy a hacer 2 veces la nómina, jamás. No voy a hacer 2 veces los egresos, los ingresos, no. Yo creo que con un solo clic que se haga, si el software ya está debidamente parametrizado, él automáticamente tiene un driver que enruta a la contabilidad local para efectos tributarios y tiene otro driver que enruta a la contabilidad y de información financiera, que es lo que llamamos norma internacional. O sea que al final debe ser muy transparente. ¿Por qué entiendo la pregunta? Qué pena que me extienda. Por la siguiente razón. Hoy es que 11 de mayo de 2000 y no he hecho el ESFA del grupo 2. No, hay entidades que no lo han hecho. ¿Y ese ESFA cuándo tenía que haberse hecho? Listo. Mucha gente entendió que durante el 2015 tenía que llevar 2 registros contables paralelos. Eso no dijo el decreto. El decreto dijo que la contabilidad oficial en el 2015, ¿cuál era? La colombiana. O sea que usted seguía normal. Y dijo, hay que preparar información con propósitos comparativos. Luego, no era necesario que yo llevara otra contabilidad en el año 2015. ¿Yo qué hice? Me esperé a mi cierre contable 2015 a la colombiana. Y con esos saldos contables hice una conversión de estados financieros allá en un archivo Excel y obtuve mi estado financiero a 31 de diciembre de 2015, pero como la contabilidad oficial y el medio de prueba ya es norma internacional, norma de información financiera, yo sí esperaría que desde el 1 de enero de 2016 todo el software a nivel de documento fuente ya esté bajo norma de información financiera, pero simultáneamente él mantiene el registro de lo colombiano para atender los temas tributarios. ¿Por cuántos años? 4. Paula Andrea. Bueno, primera pregunta sobre ya tratamiento de activos, pasivos. Dice, los bienes inmuebles de la iglesia que están destinados para arrendar son propiedades de inversión y se deben, por tanto, reconocer al valor razonable.
Para establecer el valor razonable, es válido utilizar el avalúo catastral más un porcentaje, teniendo en cuenta que el artículo 24 de la Ley 1450 de 2011 establece que el avalúo catastral no puede ser inferior al 60% del valor comercial. ¿Cómo se siente para leer, padre? En este momento, ¿cómo está para leer? Listo. Voy a poner dos documentos, ¿listo? Voy a poner la sección 16 de la NIF para las pymes y voy a presentarles dos conceptos del Consejo Técnico de la Contaduría. ¿Qué vamos a poner, padre? La sección 16. Primero la sección 16. Listo. Repíteme la primera pregunta hasta propiedad de inversión nomás. Por favor. Dale, otra vez. Hasta propiedad de inversión. La ley hasta propiedad de Sí, inversión. nomás. Los bienes de la iglesia que están destinados para arrendar son propiedades de Hasta ahí inversión. nomás. Entonces yo le respondo, como responden los abogados, depende. Eso es lo que vamos a resolver, padre, los dos, ¿listo? No tengo María Luisa, se llama. No tengo video bien, por favor. ¿Quién me está ayudando arriba? Aquí ya. Arriba sí, Jesús, sí, estamos bien. Listo. ¿Ya salió la imagen? No. No se muevan un segundito. Ya miro a ver si puedo solucionarlo por acá. No se muevan. Claro, ahorita les voy a explicar algo de ese tema. Sea cuidadoso porque tengo un oído entrenado. Definitivamente no tengo video bien. No se van a mover. Bueno, vamos despacio. Vamos a hacer una cosa. Mientras que nos dan allí señal. ¿Para qué sección vamos a leer? 16. ¿Sí? Vamos a leer el párrafo 16.2. ¿Párrafo qué? 16.2. Listo. De este librito que se llama NIF para las pymes. ¿16 qué dije yo? Punto 2. Por favor, padre. Míreme, imposte la voz, proyecto. Definición y reconocimiento inicial de las propiedades de inversión. Ese concepto, propiedades de inversión, en Colombia no lo manejábamos. El estándar internacional lo trae. ¿Cómo se llama el concepto? Propiedad de... O sea que es novedoso para nosotros. Padre. Las propiedades de inversión son propiedades, entre paréntesis, terrenos o edificios o partes de un edificio o ambos, cierra paréntesis. Hasta ahí nomás, por favor. Ahí dice vehículos, No. maquinaria, computadores. No. Entonces, jamás un bien mueble podrá ser catalogado propiedad de inversión. Pongámoslo y esta noche lo pasa, por favor. Querido diario. Póngalo y esta noche póngalo, señor. Querido diario. Diga, jamás un bien mueble podrá ser considerado como propiedad de inversión. O sea que usted ya empieza a entender. Los únicos bienes que tienen vocación para ser propiedad de inversión son los terrenos y los inmuebles. Partamos de ahí. Sigamos, padre, por favor. Uy, ya lo tenemos ahí. 16.2. Que se mantienen por el dueño o el arrendatario bajo un arrendamiento financiero. Hasta ahí nomás, por favor. Es decir, que si yo soy el propietario o si soy el arrendatario financiero, ¿qué es arrendatario financiero? Si yo voy a una compañía de leasing y quiero comprar un vehículo, un lote, un inmueble, ¿puedo hacerlo a través de un contrato de leasing financiero? Eso lo que indica es que lo más seguro es que al final del contrato yo me voy a convertir en el dueño. O sea que en el fondo yo no estoy arrendando, estoy comprando. Por eso la norma dice, los inmuebles y los terrenos para el propietario o para el arrendatario financiero, el que los comprará después, padre,
para obtener rentas. ¿Para qué se tienen? En la norma rentas son arrendamientos, ingresos provenientes de es decir, yo arrendador entrego un inmueble o un terreno y derivo ingresos que allá se llaman como rentas, plusvalías. Hasta ahí nomás. Plusvalía es la apreciación del valor del activo por el simple paso del tiempo. Muchos dicen lotes de engorde, pero en la reunión no vaya a decir así. Diga, activos que generan ¿qué? Plusvalía. Pero usted mentalmente lotes de engorde, engorde. Voy despacio. Estamos hablando solamente de dos tipos de activos, o terrenos o inmuebles, ¿cierto? Cuando digo inmuebles, pues, listo. Que los mantiene el propietario o el arrendatario financiero, o para obtener rentas, ingresos de arrendamientos, o para generar plusvalías, o ambas. Y en todo caso, padre... Y no para Sí. A, su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines administrativos. Claro, porque si fuera ese el fin, se llamarían propiedades, planta y equipo. Y yo no los quiero ni para usarlos, ni para temas administrativos. Yo los quiero es cuando haga así es arrendarlos. Los quiero es para arrendarlos o para que en el simple paso del tiempo se aprecie su valor, generen plusvalía. Y tampoco los quiero para... O B, su venta en el curso ordinario de las operaciones. Claro, es que si yo vendo lotes o inmuebles de forma ordinaria, para mí esos activos son inventarios. Entonces las propiedades de inversión al final del día, ¿qué son? Inmuebles y terrenos que yo tengo para uno de dos propósitos: arrendarlos o plusvalías. O plusvalías. Entonces mírenme acá. Prima facie, ustedes creen que muchos de sus activos son propiedades de inversión. Hasta donde va la explicación. Es decir, que ustedes en su CESFA, muchos dejaron esos activos como ¿qué? Propiedades de inversión. Y ahí es donde entra Paula Andrea, el depende. Depende del párrafo 16.1. Para poder llamarlos propiedades de inversión, debe cumplirse requisito sine qua non el párrafo 16.1. Padre, ¿está listo? Sí. Muy bien, sí señor, ¿no? Sí señor. Claro. Ayúdeme por favor con el título incluido. Sección 16. Sí. Propiedades de inversión. Fuerte. Alcance de esta sección 16.1. Esta sección se aplicará a la contabilidad de inversiones en terrenos o edificios que cumplen la definición de propiedades de inversión del párrafo 16.2. Hasta ahí nomás, por favor. Es decir, hasta ahí, ¿quiénes van a ser contabilizados según la sección 16? Los que cumplan el párrafo 16.2. Por favor, saltémonos y vámonos de una vez al punto seguido. Solo las propiedades... Sí, punto seguido. Solo las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad, sin costo o esfuerzo desproporcionado y en un contexto de negocio en marcha, se contabilizarán de acuerdo con esta sección por su valor razonable con cambios en resultados. Hasta ahí nomás. Entonces mire lo que le está diciendo el párrafo. Le está diciendo: yo le permito contabilizar las propiedades de inversión de acuerdo con la sección 16 si y solo si usted después del ESFA las va a medir a su valor razonable. ¿Me das un favor? Con el codo izquierdo por ahí cada 3 minutos. Nunca he perdido una batalla con Morfeo, dios de los sueños, y esta tarde no va a ser la primera vez. Si necesita atención personalizada, se la puedo brindar. Repito, no basta con que se cumpla la definición de propiedad de inversión. Adicionalmente, el párrafo 16.1 requiere que usted asegure, garantice que en periodos posteriores al ESFA va a medir al valor razonable, entre paréntesis, avalúo técnico.
En algunos casos es valor de mercado, en otros no. ¿Avalúo qué? Entonces, mi tema es, ¿ustedes después del ESFA quieren medir sus propiedades de inversión con avalúos técnicos? Es muy costoso, estoy de acuerdo. Mire lo que la norma le sigue diciendo. Padre, ¿qué demora? ¿Dónde estábamos? Todas las demás propiedades de inversión. Todas las demás propiedades de inversión, es decir, las que no se midan al valor razonable, se contabilizarán como propiedades, planta y equipo, utilizando el modelo de costo-depreciación, deterioro del valor de la sección 17, propiedades, planta y equipo. Espectacular. Paula Andrea, retomemos una pregunta anterior. ¿Será que el contador es el que define en la comunidad si se hacen o no avalúos técnicos? No, eso le corresponde ¿a quién? A la administración. Entonces lo que la norma le está permitiendo acá es una elección de política contable. Si usted, mírenme a mí, si usted elige medir las propiedades de inversión a sus avalúos técnicos, podrá llamarle como propiedades de inversión. Si usted toma la decisión administrativa de no volverles a hacer avalúos técnicos, tendrá que llamarles propiedades, planta y equipo, entre paréntesis, para arrendar. Continúo. Si usted decidió por la opción de propiedades de inversión a su valor razonable, no las vuelve a depreciar. No se deprecian más. Y el cambio de valor de cada avalúo técnico uno respecto del otro, o es un mayor valor del activo versus un ingreso, o es un menor valor del activo versus un gasto. Es decir, afecta directamente el estado de resultados. Si usted decidió no hacer avalúos técnicos y le llamó propiedad, planta de equipo, ahí sí tiene que depreciar. No he terminado de responder esa parte. Alguien dirá, ¿y por qué resulta atractivo valorarlas con avalúos técnicos? Pues yo le tengo un caso. Si usted es una entidad que participa en licitaciones públicas, ¿cierto? Y usted compite con otros, de pronto a usted le gusta que su patrimonio se vea robusto y que permanentemente se esté actualizando. Esa sería una razón de mercado para hacer avalúos técnicos, pero no es obligatorio hacerlos después del ESFA. No he terminado. Primera parte de la respuesta. Vamos con los avalúos catastrales, que fue la segunda parte de la pregunta. Y quedarán dentro del alcance. No, ya estamos bien, padre. Tranquilo. Yo le voy indicando. Okay. Vamos a buscar dos conceptos. Señora, si eso queda en la política, ¿desde qué punto de vista? Yo en la política dejaría abiertas las dos opciones. Y yo en la política diría, ¿cómo se contabiliza si la propiedad de inversión se va a medir a su valor razonable? Y más abajo explicaría, ¿cómo se contabiliza si la propiedad de inversión se va a medir por su costo, como si fuera una propiedad, planta y equipo? Como lo indica el párrafo 16.1. ¿Vamos bien? Si quieren una preguntita mientras que voy, atrás había una, mientras que voy buscando los conceptos. ¿De qué vamos a hablar ahorita? Avalúo catastral. Allá atrás había una, por allá atrás, allá atrás, ya hace rato que lo tienen la mano levantada. Más que una pregunta era una observación, porque ahorita se puede hablar de tener un patrimonio robusto, por lo que estamos hablando que la DIAN se basa en nuestros estados de la contabilidad colombiana. Pero dentro de 4 años no sabemos cómo va a ser el sistema tributario y cómo se va a manejar. Entonces, ahí puede tener también consecuencias. Pero mañana le doy pistas. Otra pregunta en la que voy buscando el concepto. Yo tenía la duda, era en el uso del bien. Por lo menos en mi caso, que la diócesis tiene una casa que le donaron, la tiene arrendada. Yo pensaba que por la casa estar arrendada y recibía una utilidad, tenía que contabilizarla en propiedades de inversión. No, señora, no es suficiente. Debe cumplirse obligatoriamente el párrafo 16.1.
porque el 16.2 ya lo cumple, lo arrienda. Pero para poderlo llamar propiedad de inversión, su medición tiene que ser a valor razonable. Si no es de esa manera y se va a mantener al costo, no se puede llamar propiedad de inversión, se llamará propiedad, planta y equipo. Muy bien. Sí, otra pregunta menos que busco, ya lo estoy buscando acá. Más preguntas, por favor. Realizamos una evaluación hace 5 años. Sí. ¿Ese evalúo puede ser el saldo para el EPAR? O sea, tomar como valor razonable. Podemos anotar lo siguiente, párrafo, no, literal D del párrafo 3510 y ya lo buscamos. ¿Literal qué? D del párrafo 3510 de la NIF para pymes, ya lo buscamos. Oiga, no encuentro mi... Ya lo encontré acá. Padre, ¿estamos listos? ¿Ok es...? Que sí. Sí, señor. Ah, sí, señor. Bueno. Por favor, fuerte. ¿Quién emite el concepto, por favor? Consejo Técnico de Contaduría Pública. Fecha, es tan amable. 27 de junio de 2013. Listo. Tema. Tema, valorizaciones. Listo. Quienes estén anotando allá para esta noche buscarlo. Concepto 105 de 2013. Consulta textual. Yo tomé la contabilidad de una empresa en el año 2012. Al recibir los estados financieros de 2011, había una cifra de valorizaciones, sí, al cual yo investigué y las habían realizado según el avalúo catastral, mas no por el avalúo técnico. A la empresa se solicitó que se realizara el avalúo técnico, pero esta es la fecha y todavía no lo han realizado. Entonces, para entregar los estados financieros del 2012, yo reversé las valorizaciones y realicé la siguiente nota a los estados financieros. A ver, voy a ser muy concreto. Esta señora recibe una contabilidad, la observa, identifica que hay valorizaciones y pregunta. Y dicen, sí, se hicieron con el avalúo catastral. Y ella dice, revérsela. Revérsela porque la valorización no puede ser con el avalúo catastral. Entonces la señora le está preguntando al consejo técnico si el entender de ella es el adecuado. Y entonces ella dice, mire, la contabilidad la entregué a 31 de diciembre de 2012 y las nuevas contadoras con autorización del jefe pretenden que yo vuelva a dejar las valorizaciones del 2011, es decir, que vuelva a contabilizar el avalúo catastral. La contestación que yo realicé fue la siguiente: como es de conocimiento de las nuevas contadoras, las variaciones en la valorización dependen del avalúo técnico que las empresas deben realizar mínimo una vez cada 3 años y la empresa nunca ha realizado uno. Pedro, el contador, no, esto es una novela. Al final ella le pregunta al consejo técnico, venga, ¿el avalúo catastral sirve o no sirve? Que es donde queremos centrarnos. Y el consejo técnico responde de la siguiente manera. El consejo técnico al final dice, de conformidad con el decreto 2650 colombiano, en la cuenta 1910 valorizaciones de propiedad, planta y equipo, se especifica que se apagó, yo sigo leyendo aquí, cuando se trate de esta clase de bienes, se debe obtener un avalúo comercial practicado por personas o firmas de reconocida especialidad e independencia que contenga las características señaladas en las normas legales vigentes. Por tanto, es explícito en la norma que para efectos contables se deberán practicar avalúos comerciales y no catastrales. Alguien me va a decir, ay, eso es a la colombiana. También se lo tengo en norma internacional. Padre, ¿estamos listos? Ajá, es... Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo sería a los años? No me aguantará. Espéreme un segundo que ya se lo tengo acá. El otro concepto, que fue también una comunidad religiosa quien hizo la pregunta, a propósito. Políticas contables. Listo, acá está. Yo hace 2 años hacía un curso que se llamaba ¿Cómo hacer el ESFA? El año pasado hacíamos ¿Qué hacer después del ESFA? Y este año estamos haciendo las NIF y el posconflicto. ¿En serio? ¿Algo hay que hacer? Listo, padre, lo tengo listo el concepto acá. Padre, ¿quién lo escribe? ¿Quién lo publica? Consejo Técnico de la Contaduría Pública. ¿Qué fecha? 2 de febrero de 2015. Tan amable el tema. Tema, propiedad, planta y equipo en el ESFA. Listo, número de consulta 645-2014, consulta textual. La siguiente consulta hace referencia a la Iglesia Católica, tiene una serie de instituciones de caridad y
y sin ánimo de lucro que prestan servicios desinteresados a la comunidad. La consulta sería la siguiente: ¿es factible que esta clase de instituciones sin ánimo de lucro pueda, en su estado de situación financiera de apertura ESFA, usen la exención de la sección 35, párrafo 35.10, costo atribuido? Usen el valor razonable e ingresen el avalúo catastral como dato de entrada para su partida de propiedad, planta y equipo, construcciones, edificaciones. Por única vez. Y dice, las mismas que preguntan, dicen, cabe anotar que la Secretaría de Hacienda Distrital ha mencionado que las metodologías para obtener el avalúo técnico de los predios se han actualizado desde hace 3 años y por ende se acerca al valor de mercado según resolución XYZ del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Es decir, estas personas dicen, nosotros no nos inventamos, no nos sacamos de la manga ese valor lo certifica el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y ellos dicen que lo hacen con reconocidas técnicas de valoración. ¿Hasta ahí bien? O sea que la pregunta es, ¿puedo utilizar ahora en norma de información financiera el avalúo catastral? Pues la respuesta otra vez es que no. El Consejo Técnico responde de la siguiente manera. Dice, en opinión de este Consejo, el avalúo catastral no cumple con lo señalado en el párrafo 234, anexo a la NIF para pymes, decreto 3022 de 2013, toda vez que no se considera un valor razonable. Si fuera un valor razonable, la mayoría de transacciones del sector inmobiliario se harían con base en el avalúo catastral y eso no ocurre así. Además, el avalúo catastral está condicionado por asuntos sociales, políticos, no exclusivamente de mercado. ¿Vamos bien? O sea que el avalúo catastral no sirve. Vamos a responder su pregunta. Míreme el nombre, por favor. Wilson. El día que se hizo el ESFA, ¿qué día exacto? 1 de enero de 2015. 1 de enero de 2015 por la mañana, usted tuvo que haber hecho lo siguiente. Tomó todos los activos uno por uno. ¿Se lo está imaginando? Y cuando tenía esos activos tenía 2 opciones, no tenía más. ¿Cuántas opciones? Primera opción, hacer retroactividad. ¿Qué significa retroactividad? Imaginarse que toda la vida aplicó la norma internacional, como si toda la vida lo hubiera hecho. ¿Qué tendría que hacer para eso? Irse al pasado. Deme su mano, no lo voy a perder. No me suelte, por favor. Estoy con usted, ¿listo? Listo, muy bien. Continúo. Claro, es que esta hora es muy complicada. Esta hora empieza la llamadera, ¿no? Venga, Carlos. ¿En qué fecha estamos? Al frente tengo un edificio, una bodega, un templo, un terreno, voy bien, un colegio, lo tengo ahí al frente. Y yo tenía 2 opciones. Primera opción, que es el principio general. Haga retroactividad. Imagínese que toda la vida no aplicó norma contable colombiana, sino que desde el día 1 y hasta el 31 de diciembre de 2014 aplicó la norma internacional. Eso usted lo hace en un Excel. Entonces en un Excel busca el costo del activo, le recalcula la depreciación, si tuvo ajustes por inflación, pues se los elimina porque norma internacional no se aceptan, si hubo mejoras tiene que incorporar, es decir, tiene que volver a hacer todo el cálculo de ese activo como si toda la vida hubiera aplicado la norma internacional. Eso a veces es difícil por varias razones. Primera, no tengo toda la información disponible. El activo es muy antiguo. Quiero preguntarle algo al contador de esa época y él ya está de cuyus. Los romanos a los muertos les decían de cuyus. Entonces ya no hay a quien preguntarle. Cuando es muy difícil hacer retroactividad, la norma le ofrece unas exenciones y unas excepciones. Una de esas exenciones se llama el costo atribuido. ¿Cómo se llama? Anótelo, por favor, costo atribuido. ¿Me recuerda su nombre? Wilson. Wilson se sigue llamando Wilson, no es que ahora, ay, ya llegó costo atribuido. No. Por favor, ¿listo? Wilson, ¿en qué consiste el costo atribuido?
Al 31 de diciembre de 2014, si yo presento un avalúo técnico en mis manos, la norma internacional me dice, tranquilo, no se devuelva, no haga retroactividad, no recalcule, no busque al contador de la época. Le acepto ese avalúo técnico como su costo atribuido, como su costo atribuido para el ESFA. ¿Cuántas veces le aceptan esa exención? Eso no se lo vuelven a aceptar jamás. ¿Voy bien hasta ahí? Sin embargo, muchos gerentes, juntas directivas, administradores le dijeron al contador, venga, es que tenemos un avalúo de hace 3 años. ¿Usted nos va a hacer pagar otro avalúo? Y entonces la norma internacional trae el literal del párrafo 3510. No me han dicho que toca mejor en sudadera. ¿Qué vamos a leer? La norma, ¿no? Párrafo. La sección 35 se llama adopción por primera vez, transición a la NIF para pymes. Párrafo, Wilson. 3510. Listo, vamos a leer párrafo 3510. Literal, ¿qué le dije yo? Leamos el 3510 acá. 3510, arriba. Wilson. Una entidad. No, Wilson, imposte la voz, proyéctela. Una entidad podrá utilizar una o más de las siguientes exenciones. ¿Deberá? Podrá. Esto que vamos a leer es voluntario. Usted decide si hace retroactividad o si utiliza la exención. ¿Cuántas veces? Una vez. De una vez me voy para el literal de. Wilson, un favor. No vaya a leer revaluación. Reemplace ese concepto de revaluación por un avalúo técnico colombiano. Diga así. Avalúo técnico colombiano como costo atribuido. Espectacular. Punto seguido. Una entidad que adopta por primera vez la NIF puede optar por utilizar un avalúo colombiano según los principios contables generalmente aceptados anteriores de una partida de propiedades, planta y equipo, una propiedad de inversión o un activo intangible en la fecha de transición a esta NIF o en una fecha anterior como el costo atribuido en la fecha de la valorización colombiana. Excelente. Entonces, es que quedó espectacular. Lo que le están diciendo es lo siguiente. Si usted no tenía dinero, no pudo y no contrató un avalúo técnico el 31 de diciembre de 2014, pero usted tenía avalúos técnicos anteriores, la norma internacional se lo acepta. ¿Pero en qué fecha se lo acepta? En la fecha de ese avalúo técnico anterior. Verbigracia, 2011. ¿Qué responsabilidad le queda a usted? Volver norma internacional 2012, 2013 hasta llegar al 31 de diciembre de 2014. O sea que habría una retroactividad pero menor, ¿cierto? Ya no de toda la vida, sino una retroactividad de 3 años. O sea que el avalúo anterior le sirve, pero tiene que hacer una reexpresión para llegar al 31 de diciembre de 2014. 14 por la noche. ¿Le satisfizo? Bueno, listo, muy bien. Ok. El costo le sirve siempre y cuando respete los parámetros de norma internacional. Me explico. Si el costo se ajustó por inflación, ya no le sirve, porque en norma internacional no se aceptan los ajustes por inflación. O sea, ¿qué tendría que hacer con los ajustes por inflación? Eliminarlos. Si era un edificio y usted lo venía depreciando a 20 años, norma internacional no le acepta esa depreciación, porque un inmueble no necesariamente dura. Es decir, tendría que recalcular. Por eso insisto, Wilson, usted el día del ESFA tenía ¿cuántas opciones? Primera opción, hacer retroactividad como si toda la vida hubiera aplicado las reglas de la NIF para pymes. O segunda opción, no hacer retroactividad y utilizar por una sola vez una exención que se llama como costo atribuido.